El día de compras de Josefina dio un giro impactante cuando enfrentó una humillación inesperada. Pero lo que sucedió después te sorprenderá. Mira hasta el final para ver cómo se desarrolla esta historia. Y no olvides suscribirte, darle like y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Josefina había estado esperando este día durante semanas. Entre su agitada carrera y vida familiar, rara vez encontraba tiempo para consentirse. Así que un viaje al exclusivo centro comercial era un escape bienvenido hoy. Podía pasear por las tiendas elegantes, tomarse su tiempo para mirar las últimas modas, y tal vez incluso darse el gusto de comprar una nueva cómoda. Al entrar al centro, sintió una emoción en el aire, disfrutando de la atmósfera refinada, las luces brillantes y el discreto murmullo de música clásica que sonaba suavemente en el fondo. Era su tiempo, su momento de paz, muy alejado de las demandas usuales de la vida. Después de pasar frente a varias boutiques de lujo, se sintió atraída por una tienda que exhibía un vestido exquisito en la vitrina. El vestido era elegante y atrevido, hecho de una rica tela azul profundo con delicados adornos que brillaban mientras se movía. Más cerca. Josefina se imaginó usando el vestido y sonrió. Era exactamente el tipo de vestido que tenía en mente para su próximo evento. Sin dudarlo, entró a la tienda, sintiendo la textura lujosa de las telas mientras pasaba por los estantes. ¿Puedo ayudarla? Una voz sonó detrás de ella. Educada, pero con un toque de frialdad. Josefina se giró para ver a un hombre alto y delgado vestido con el uniforme formal de la tienda, su expresión en blanco mientras evaluaba su apariencia. Podía sentir cómo sus ojos la escaneaban de pies a cabeza. Y un destello de algo desagradable cruzó por su rostro antes de cubrirlo con una sonrisa educada. Ella lo ignoró, asumiendo que simplemente estaba teniendo un día largo, y sonrió. De vuelta. Sí, estoy buscando algo especial para un evento, respondió. Su voz cálida. Señaló el vestido que había captado su atención en la vitrina. Ese vestido, es hermoso. ¿Podría probármelo? El hombre dudó por un segundo, luego miró el vestido antes de volver a mirarla, su sonrisa ahora ligeramente tensa. Es una pieza bastante llamativa. Es uno de nuestros artículos más exclusivos. ¿Está segura de que es la elección correcta? Su tono tenía una sutil insinuación que hizo que Josefina se sintiera un poco incómoda, aunque no estaba segura si lo estaba imaginando. Mantuvo la compostura, asintiendo, sí, estoy segura. Me gustaría probármelo, por favor. Mientras él sacaba el vestido del escaparate, dejó escapar un pequeño suspiro casi inaudible. Los ojos de Josefina se entrecerraron, captando la leve mirada de desaprobación que pasó por su rostro. Aún así, mantuvo su actitud educada y lo siguió hacia los probadores, tratando de no dejar que su actitud afectara su ánimo. Estaba allí por ella misma, no por la opinión de los demás. Una vez dentro del probador, Josefina se puso el vestido, sonriendo al ver su reflejo. Era perfecto. El vestido se ceñía a su figura de manera hermosa, haciéndola sentir elegante y poderosa. Ya podía imaginarse el evento, las miradas admirativas, los cumplidos. Sin embargo, su alegría fue interrumpida por un golpe en la puerta. ¿Estás lista para salir?, preguntó el vendedor. Su voz, un poco demasiado impaciente. Josefina abrió la puerta y salió sonriendo. Es impresionante, dijo, girando levemente para admirar cómo la luz se reflejaba en la tela. La mirada del hombre se detuvo en ella. Y por un momento vio una expresión inconfundible de desdén en sus ojos. Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona, y cruzó los brazos. Bueno, ciertamente es atrevido, dijo, con un tono cargado de sarcasmo. Pero tal vez no sea tan adecuado. Josefina sintió que una ola de irritación subía dentro de ella. Disculpe, preguntó, con una voz más afilada que antes. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre se encogió de hombros. Solo digo que es una pieza muy exclusiva y no cualquiera puede lucirla. Bien. Josefina respiró hondo para calmarse, sintiendo como su frustración se transformaba en ira. No creo que sea su lugar decidir quién puede lucir un vestido, respondió, manteniendo su voz tan firme como podía. Había venido aquí para disfrutar, para tener un momento de alegría, y no iba a permitir que un vendedor irrespetuoso arruinara eso. La sonrisa del hombre solo se ensanchó, y su mirada se volvió más fría. Bueno, creo que es mi derecho asegurarme de que nuestros artículos lleguen al tipo correcto de clientela, dijo,
apenas ocultando su desprecio. Sus ojos se posaron en ella, dejando claro su juicio. La certeza en su voz hizo que la piel de Josefina se erizara de humillación y rabia. Antes de que pudiera responder, él dio un paso adelante como si fuera a alcanzar el vestido. Y en un rápido y brutal gesto, su mano se cerró alrededor de la delicada tela cerca de su hombro. Con un tirón rápido, jaló el vestido, haciendo que se rasgara ligeramente por la costura. ¡Ay! Tal vez esto sea más tu estilo, se burló, mirándola como si fuera inferior a él. Josefina se quedó boquiabierta, demasiado conmocionada para hablar, la tela rasgada colgando flojamente de su hombro. Mientras la humillación se hundía. Miró a su alrededor, notando cómo los otros compradores evitaban el contacto visual, algunos observando con un interés silencioso mientras otros rápidamente desviaban la mirada. El ardor de la vergüenza quemaba sus mejillas, pero se obligó a mantenerse firme, a permanecer compuesta a pesar de la humillación. «Quítame las manos de encima». Finalmente logró decir. Su voz temblaba de ira. Apenas podía comprender la situación. Se suponía que esto sería un día normal de compras, un momento inocente de autoindulgencia. Y ahora se había convertido en una pesadilla. El hombre dio un paso atrás, encogiéndose de hombros con indiferencia, como si no hubiera hecho nada malo. «Eres libre de irte», dijo, con un tono burlón. «Quizás otra tienda. Sería mejor. Más complaciente». Josefina mantuvo la cabeza en alto, negándose a dejar que él viera cuán profundamente la había afectado. Caminó hacia la salida, el vestido desgarrado todavía colgando de sus hombros, sintiendo una extraña mezcla de rabia y tristeza. Justo cuando llegó a la puerta, miró hacia atrás, cruzando miradas con el hombre por última vez. Su sonrisa arrogante seguía allí, una satisfacción torcida en su expresión. Respirando profundamente, salió de la tienda. La realidad de la situación se asentaba sobre ella. Nunca se había sentido tan menospreciada, tan humillada. Y el peso de eso era casi abrumador. Josefina salió tambaleándose de la tienda, su corazón latiendo con fuerza, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. Se aferró al vestido rasgado alrededor de sus hombros, apenas capaz de mantener las manos firmes. El centro comercial de lujo, antes un lugar de calma y sofisticación, ahora se sentía extraño, hostil. Podía sentir las miradas de los transeúntes sobre ella, algunas con expresiones de simpatía, otras con curiosidad, pero ninguna lo suficientemente valiente como para intervenir o ofrecer apoyo. Su rostro se enrojeció con una mezcla de ira y humillación, y su pecho se apretó cuando la realidad de su experiencia la golpeó aún más fuerte. Se encontró instintivamente moviéndose hacia un rincón tranquilo, un banco apartado cerca de una fuente decorativa. Necesitaba recuperarse, respirar, entender cómo algo tan impactante, tan degradante, podía suceder en un lugar como este. Había venido aquí simplemente para disfrutar, para tomarse un pequeño descanso de su ajetreada vida. Pero ahora se sentía despojada no solo de su dignidad, sino de su sentido de seguridad en un mundo donde esperaba que la gente mostrara más respeto y justicia. La mente de Josefina reproducía cada momento del encuentro, desde las miradas sutiles pero inconfundibles del vendedor hasta su tono condescendiente. Y luego, finalmente, el momento horrible en que él agarró y rasgó su vestido. Su sonrisa arrogante, ese brillo frío y odioso en sus ojos mientras se burlaba de ella, perseguía sus pensamientos. Había enfrentado prejuicios antes, pero nunca así, nunca de manera tan abierta y descarada en un lugar tan público. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Sin embargo, los sentimientos de humillación e ira no se desvanecían. El vestido rasgado se sentía como un símbolo de algo mucho más profundo. Un recordatorio de cómo el prejuicio aún infiltraba incluso los lugares más refinados y cómo ningún éxito o dignidad podía protegerla de esa fealdad. Había construido una vida exitosa, se enorgullecía de sus logros y se comportaba con gracia. Sin embargo, allí estaba, degradada y obligada a recoger los pedazos de su destrozada dignidad. Los murmullos de los compradores cercanos llenaban sus oídos mientras se sentaba sola, lidiando con las emociones abrumadoras. Podía escuchar fragmentos de conversación, susurros y voces apagadas mientras la gente discutía lo que habían visto. Sus voces teñidas de intriga en lugar de preocupación genuina. Nadie se acercó a ella. Nadie ofreció una palabra de amabilidad o apoyo. Era como si su dolor fuera simplemente un espectáculo para que otros observaran, algo que había interrumpido brevemente su experiencia de compras. Viajes. Mientras estaba sentada allí,
Josefina sintió el impulso de llamar a alguien, de acercarse. ¿Pero quién entendería la profundidad de su experiencia? Esto no se trataba solo de un vestido rasgado o de un empleado irrespetuoso. Se trataba de todo lo que había enfrentado, de todo lo que había trabajado para superar. Arriba. Su corazón dolía con el peso de todo, pero no podía permitirse llorar. No le daría a él ni a nadie esa satisfacción. Justo cuando comenzaba a recuperar la compostura, vio una figura familiar moviéndose entre la multitud, acercándose hacia ella. Era Juan, su esposo. Su figura alta y su presencia fuerte inconfundibles incluso desde lejos. Sintió alivio y orgullo. Aquí estaba alguien que entendería, alguien que estaría a su lado. Pero al mismo tiempo, sintió una punzada de reticencia. No quería que él la viera así. Herida, humillada y vulnerable, Juan llegó hasta ella y notó de inmediato la tela rasgada sobre su hombro. Su expresión cambió de calma a una de profunda preocupación. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando respuestas. Y Josefina vio cómo se tensaba su mandíbula al tomar en cuenta la escena. Podía ver las preguntas formándose en su mente, la ira surgiendo lentamente mientras juntaba las piezas de lo que podría haber sucedido. Josefina, dijo suavemente, su voz llena de una mezcla de preocupación y una ira apenas contenida. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Josefina respiró temblorosamente, su voz vacilando mientras intentaba explicar. Solo estaba mirando un vestido. Y el empleado de la tienda. Su voz se desvaneció cuando el recuerdo de su sonrisa burlona apareció en su mente, trayendo una nueva oleada de enojo. El rostro de Juan se oscureció, su mirada se volvió aguda e intensa. ¿Alguien te lastimó? Su voz era tranquila, pero llena de una calma amenazante que solo ella reconocía, un tono que significaba que estaba al borde de algo peligroso, algo protector. Se acercó más, colocando una mano reconfortante en su hombro, esperando a que continuara. Sí, finalmente logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. Él me insultó. Me rasgó el vestido. Ni siquiera sé por qué, pero lo hizo frente a todos. Sus palabras salieron en fragmentos rotos mientras luchaba por mantener la compostura, sin querer dejar que las lágrimas que amenazaban con caer finalmente escaparan. Juan respiró hondo y pudo ver la tensión recorrer su cuerpo. Su puño se cerró mientras procesaba sus palabras. Miró alrededor del centro comercial, sus ojos buscando la tienda. Y ella sabía que se estaba preparando mentalmente. Asimismo, planeando su siguiente movimiento. Había visto esa mirada antes. Ese instinto protector en él. Y aunque parte de ella quería detenerlo, sabía que no había forma de detenerlo. Esta vez. ¿Dónde está?, preguntó. Su voz tensa y controlada. La calma antes de la tormenta. Josefina señaló hacia la tienda, incapaz de hablar, simplemente asintiendo mientras encontraba su mirada. Juan le dio un apretón tranquilizador en el hombro antes de girar y dirigirse directamente hacia la tienda. Cada paso lleno de propósito. Ella lo vio desaparecer entre la multitud, con el corazón palpitando, dividida entre el alivio y la aprensión. Sabía que Juan manejaría la situación, pero los recuerdos de la humillación persistían, dejando un vacío doloroso en su pecho. Por unos momentos, Josefina se quedó ahí tratando de calmarse, su mente acelerada. No sabía lo que haría Juan, pero confiaba en él implícitamente. Confiaba en que él se encargaría de que se hiciera justicia. ¿Qué haría que ese hombre entendiera la gravedad de lo que había hecho? Unos minutos después, escuchó voces elevadas provenientes de la dirección de la tienda y los curiosos comenzaron a reunirse. Aunque no podía ver lo que estaba sucediendo, sintió un destello de satisfacción al ver cómo la atmósfera tranquila y pulida de la tienda se rompía bajo el peso de la furia de Juan. Ese hombre, ese extraño odioso, había puesto su mundo de cabeza en cuestión de momentos. Y ahora enfrentaría las consecuencias. Finalmente, Josefina se levantó del banco, enderezando los hombros mientras daba un paso hacia la multitud que se reunía. Decidida a recuperar su fuerza, a mantenerse firme a pesar de todo lo que había pasado, se acercó, sintiendo un poder tranquilo y resuelto dentro de ella, una fuerza que venía de saber que no estaba sola. Había sido humillada, degradada, pero ahora con Juan a su lado. Sentía un renovado sentido de dignidad y orgullo. El incidente, las palabras hirientes y el vestido rasgado eran cicatrices que con el tiempo se desvanecerían, pero su resiliencia, su valentía,
permanecerían. Y mientras avanzaba hacia las voces y el alboroto, supo que este momento, por doloroso que fuera, le había dado algo invaluable, un recordatorio de que, sin importar la fealdad que el mundo le arrojara, ella tenía el poder de superarlo. Juan entró en la tienda, sus ojos agudos e implacables mientras escaneaba el interior pulido. La elegancia y sofisticación del entorno no hicieron nada para calmar la tormenta que hervía dentro de él. Su mirada se posó en el vendedor, todavía con una actitud arrogante detrás del mostrador, aparentemente indiferente a lo que acababa de suceder. Y Juan podía sentir su ira ardiendo justo bajo la superficie. Pero mantuvo su expresión fría y controlada. Había aprendido el poder del silencio y la presencia en situaciones como esa, y no iba a perder el control ahora. El vendedor lo notó, ofreciendo una pequeña sonrisa condescendiente. Claramente, sin ser consciente de la gravedad de sus acciones. Juan se acercó con pasos medidos. Sus ojos no se apartaron del rostro del hombre. La expresión del vendedor comenzó a vacilar al captar la intensidad de la mirada. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre. Su tono más cauteloso que antes. Juan no respondió de inmediato, dejando que el silencio se alargara. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero estaba llena de una tranquila amenaza. Estoy aquí por lo que le hiciste a mi esposa. Los ojos del hombre parpadearon con reconocimiento, pero rápidamente lo enmascaró con una falsa inocencia. No estoy seguro de saber de qué me hablas, respondió, forzando una sonrisa cordial. Si hubo algún malentendido, estaré encantado de ayudarte. Pero si ella no puede pagar, eso es suficiente. Juan lo interrumpió, su voz como acero. Sé exactamente lo que pasó aquí y no necesito tus disculpas. Lo que quiero. Hizo una pausa, su mirada se estrechó, es que respondas por la forma en que trataste a ella. La expresión del asociado se torció en una de desprecio. Como si ya no sintiera la necesidad de mantener las apariencias. No veo cómo es asunto tuyo, soltó con desdén. Personas como tú vienen aquí todo el tiempo pensando que pueden simplemente actuar como si Juan dio un paso adelante, su presencia dominando al hombre. Vas a lamentar eso, dijo con calma. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, marcando un número sin apartar la mirada. El rostro del asociado palideció ligeramente mientras Juan hablaba por el teléfono. Su tono, autoritario. Aquí el capitán Juan Phillips. Necesito una unidad aquí. Inmediatamente. La arrogancia del asociado comenzó a desmoronarse, reemplazada por un atisbo de miedo. Mire, no quise decir nada con eso, balbuceó, su tono cambiando al darse cuenta de la gravedad de la situación. Fue solo un malentendido. Pensé. Juan levantó una mano, silenciándolo. Pensaste que podías insultar y degradar a mi esposa porque creíste que no enfrentarías consecuencias, dijo, su voz cargada de furia controlada. Te equivocaste. En cuestión de minutos, un equipo de oficiales de policía entró en la tienda. Su presencia cambió el ambiente. Los compradores que habían estado fingiendo no notar la confrontación ahora miraban abiertamente, susurrando entre ellos mientras observaban la escena desarrollarse. Uno de los oficiales se acercó a Juan, su expresión respetuosa. Capitán Phillips, ¿cuál es la situación aquí? Juan asintió hacia el asociado, su mirada firme. Este hombre agredió y humilló a mi esposa. Quiero que lo detengan para interrogarlo. Su comportamiento no solo fue irrespetuoso, sino que cruzó a acciones criminales. El oficial asintió, su rostro endureciéndose mientras se volvía hacia el asociado. Señor, necesito que venga con nosotros. El rostro del vendedor se puso blanco y retrocedió, levantando las manos defensivamente. Esperen, no lo entienden. No hice nada malo. Ella solo se quedó sin palabras, buscando cómo justificarse. Pero bajo la mirada implacable de Juan, sus excusas sonaban débiles y vacías. Juan observó mientras los oficiales se movían para esposar al hombre. Cada movimiento suyo era una pequeña victoria ante las indignidades que su esposa había sufrido. El asociado siguió protestando, sus palabras cada vez más desesperadas. Pero Juan permaneció en silencio, sin sentir compasión alguna. La arrogancia y el desprecio del hombre habían hecho este momento inevitable, y Juan estaba preparado para verlo hasta el final. Cuando el asociado fue sacado de la tienda, Juan miró hacia atrás, notando a Josefina parada justo afuera observando la escena. Sus ojos se encontraron y él vio una mezcla de alivio y orgullo en su
Mirada. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo proceso. Pero en este momento, estaba decidido a demostrarle que haría lo que fuera necesario para protegerla, para restaurar su sentido de dignidad. Juan salió para unirse a Josefina, ofreciéndole su mano como un pequeño gesto de consuelo. Ella la tomó, sus dedos cálidos y reconfortantes, y él sintió un renovado sentido de propósito. Se acabó, dijo suavemente, con un tono mezcla de seguridad y determinación. Nos aseguraremos de que enfrente las consecuencias. Josefina asintió, su expresión solemne pero aliviada. Gracias. Susurró, su voz llena de gratitud y amor. Mientras los oficiales escoltaban al vendedor fuera de la tienda, Juan se mantuvo cerca, con una postura firme y autoritaria. Mantuvo sus ojos en el hombre que había insultado a su esposa en cada paso del proceso, sirviendo como un pequeño acto de justicia medida. El oficial que lideraba el arresto le dio a Juan un respetuoso asentimiento, entendiendo la gravedad de la situación. Más allá de protocolo. Las súplicas del vendedor se hicieron más fuertes a medida que lo llevaban hacia el auto de policía, su voz temblorosa. Ahora. Esto es un malentendido. No quise decir nada con eso. Fue un error. Trató de retroceder, mirando desesperadamente a la multitud circundante, esperando que alguien interviniera en su favor. Pero los espectadores simplemente observaban. Sus rostros una mezcla de curiosidad y satisfacción silenciosa. La comunidad, también, parecía estar del lado de Josefina y Juan. Josefina se quedó cerca, sus ojos firmes, observando al hombre que le había traído tanta humillación. Sintió una extraña sensación de cierre al verlo. Finalmente rendir cuentas. Aunque las cicatrices del encuentro seguían siendo recientes, la visión de que se hiciera justicia le trajo una pequeña medida de paz. La voz de Juan era firme mientras se dirigía a los oficiales, describiendo los cargos con claridad. Este hombre acosó verbalmente y agredió físicamente a mi esposa en público. Sus acciones fueron premeditadas, maliciosas e intencionadas para humillar y degradar a ella. Asegúrense de que su comportamiento quede debidamente documentado. Esto no será tratado a la ligera. El oficial a cargo asintió. Tome nota de las palabras de Juan. Entendido, capitán Phillips, dijo, su tono respetuoso. Nos encargaremos de esto como usted lo ha solicitado. Se volvió hacia el vendedor, su rostro endureciéndose. Señor, está arrestado. Cualquier resistencia será tratada como obstrucción de la justicia. El rostro del vendedor se descompuso y balbuceó, pero no quise fue solo una broma. Miró desesperadamente a Juan, pero el rostro de Juan permaneció frío, resuelto. Nadie te tomará en serio con excusas como esa, respondió Juan, su voz firme. Esto está más allá del perdón. Tus acciones tienen consecuencias y es hora de que lo entiendas. Eso. El oficial esposó al hombre, leyéndole sus derechos mientras lo conducía hacia él. Autopatrulla. La multitud murmuró en aprobación. Algunos asintiendo unos a otros, incluso sacando sus teléfonos para grabarla. Escena. La presencia de Juan parecía amplificar el peso de la situación. Su postura inquebrantable era un símbolo de su negativa a permitir que la injusticia pasara. Sin control. Mientras los oficiales terminaban de asegurar al asociado en la parte trasera del auto, Juan volvió junto a Josefina, su mirada suavizándose. Colocó una mano tranquilizadora en su hombro, sus ojos llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su tono calmado contrastando con la intensidad de su voz anterior. Josefina logró asentir, aunque las emociones persistentes del día aún pesaban sobre ella. Creo que sí, respondió, su voz apenas un susurro. Verlo llevado lejos. Se siente correcto, pero aún es difícil de asimilar. Tomó una respiración profunda, sus hombros relajándose un poco mientras se dejaba consolar por la presencia de Juan. Eres fuerte, Josefina, dijo Juan suavemente, su mano firme en su hombro. Sé que esto no fue fácil, pero lo enfrentaste con valentía y lo superaremos juntos. Él no se saldrá con la suya por lo que te hizo. Se quedaron lado a lado viendo cómo el auto patrulla se alejaba. Josefina sintió un gran agradecimiento, no solo por la justicia que se estaba sirviendo, sino también por el apoyo inquebrantable de Juan. La había defendido sin dudar, asegurándose de que no llevara el peso de esta experiencia sola. Eran momentos como estos los que le recordaban por qué se había enamorado de él en primer lugar. Mientras caminaban de regreso a su auto, Juan la miró,
su expresión suavizándose aún más. Sé que esto fue doloroso. Pero hiciste lo correcto al defenderte. Te mereces respeto, Josefina. Y nadie tiene derecho a tratarte así. Josefina lo miró, una leve sonrisa rompiendo su agotamiento. Gracias, Juan. Por todo. Ella tomó su mano, apretándola, sintiendo un renovado sentido de fuerza y paz. Su día había tomado un giro inesperado. Pero mientras dejaban juntos el centro comercial, Josefina sintió que finalmente comenzaba a sanar. Sabía que esta experiencia se quedaría con ella. Pero también sabía que el apoyo de Juan la ayudaría a encontrar paz. A la mañana siguiente, Josefina y Juan se despertaron con una avalancha de notificaciones. La noticia del incidente en el centro comercial se había difundido rápidamente, provocando una oleada de cobertura mediática y discusión pública. Para ese momento, múltiples medios ya habían recogido la historia, presentándola como un momento crucial en el diálogo continuo sobre el prejuicio y la rendición de cuentas en el servicio al cliente. Josefina revisó su teléfono, sintiendo una mezcla de sorpresa y aprensión mientras leía los titulares. Muchos artículos destacaban la naturaleza del incidente, enfatizando no solo el comportamiento discriminatorio del asociado de ventas, sino también la respuesta de Juan como un oficial de policía de alto rango. Palabras como justicia, valentía y consecuencias aparecían con frecuencia, subrayando cuán significativo se había vuelto este momento para la gente de todo el país. Mira esto, dijo Josefina, mostrando a Juan su teléfono donde un titular decía: arresto de alto perfil genera conversación nacional sobre racismo y respeto. Sentía una extraña sensación de orgullo y vulnerabilidad al darse cuenta de cuán lejos había llegado la historia. Nunca había tenido la intención de estar en el centro de atención, pero el incidente había tocado una fibra sensible, resonando con personas que habían soportado experiencias similares. Juan dejó su teléfono, con una expresión pensativa. Esto es más grande de lo que esperaba, admitió, mirándola con orgullo y preocupación. La gente está realmente respondiendo a esto. Josefina asintió. Se siente irreal. Pero si esto ayuda a otros a sentirse vistos, entonces tal vez algo bueno pueda salir de ello. Dudó, buscando en su rostro. Pero nunca quise ser el centro de atención como esto. Juan la rodeó con un brazo, acercándola a él. Lo sé, Josefina. Pero manejaste esto con fuerza y dignidad. Y la gente ve eso. Esta historia le ha dado a otros una voz. Durante todo el día, llamadas y mensajes continuaron llegando de amigos, familiares e incluso extraños que habían escuchado la historia. Josefina se sintió abrumada por el apoyo que recibía mientras los mensajes de aliento y empatía inundaban su bandeja de entrada. Las personas compartían sus propias experiencias de enfrentar prejuicios, agradeciéndole por alzar la voz. Por no quedarse callada. La cobertura mediática se intensificó a lo largo del día, con varios periodistas solicitando entrevistas. Josefina se sentía dividida. Parte de ella quería compartir su versión de la historia para asegurarse de que la gente entendiera el dolor y la injusticia de lo que había sucedido. Pero otra parte de ella anhelaba privacidad. Después de cierta discusión, ella y Juan decidieron aceptar una entrevista con un medio de comunicación de confianza, con la esperanza de poder controlarla narrativa. Más tarde esa noche, se sentaron con una periodista en la sala de su casa, las cámaras capturando un lado más íntimo y tranquilo de su historia. La entrevistadora, una mujer de unos 40 años con un carácter compasivo, comenzó con una pregunta suave. Josefina, Juan, gracias por aceptar hablar con nosotros. Sé que ha sido un momento difícil. Josefina, ¿podrías contarnos con tus propias palabras qué pasó ese día? Josefina tomó una respiración profunda, mirando a Juan antes de encontrarse con la mirada de la entrevistadora. Comenzó como un viaje de compras. Ordinario. Fui a comprar un vestido, algo bonito para mí. Pero cuando pedí probarme un vestido, la actitud del vendedor cambió. Dejó claro que no creía que perteneciera allí, que no era el tipo de persona adecuada para un lugar como ese. Se detuvo, sintiendo el peso de las palabras, el recuerdo de su sonrisa burlona, su condescendencia aún permanecía en su mente. Cuando defendí mi posición, rompió el vestido que estaba probando. Fue humillante. He experimentado prejuicio antes, pero nunca de una manera tan abierta y agresiva. La entrevistadora asintió, su expresión empática. Debió haber sido increíblemente doloroso. Y Juan, llegaste poco después.
¿Puedes decirnos qué pasó por tu mente cuando viste a tu esposa? El rostro de Juan se volvió solemne al recordar el momento. Al ver a Josefina allí, herida y humillada, sentí tanto enojo como tristeza. Mi primer pensamiento fue protegerla, asegurarme de que estuviera a salvo y luego hacer que la persona responsable rindiera cuentas. Nadie debería tener que enfrentar ese tipo de trato. Especialmente alguien tan fuerte y resiliente como Josefina. El entrevistador echó un vistazo a sus notas antes de volver a mirarlos. Su respuesta ha generado muchas conversaciones, particularmente sobre la rendición de cuentas en lugares como este centro comercial. ¿Cómo se sienten ambos acerca de la reacción que ha recibido esta historia? Josefina vaciló, reuniendo sus pensamientos. No esperaba que la historia llegara a tanta gente. Pero está claro que hay una necesidad de cambio. Tantas personas han compartido experiencias similares, y eso es desgarrador. Si este incidente puede llamar la atención sobre el problema y promover una mejor capacitación, mayor conciencia, entonces me alegra haber hablado. Juan asintió con acuerdo. Esto se trata de respeto y decencia humana básica. Mi esperanza es que las empresas empiecen a tomarse en serio estos problemas. Los prejuicios no tienen cabida en nuestra sociedad. Y aquellos que se comportan de esa manera deben enfrentar consecuencias. La entrevista terminó, y mientras el equipo guardaba su equipo, la periodista les agradeció sinceramente, expresando su admiración por su valentía y fortaleza. Josefina sintió una sensación de alivio cuando el equipo se fue, el silencio de su hogar asentándose a su alrededor. Nuevamente. En los días siguientes, los medios continuaron cubriendo la historia y el apoyo público se hizo más fuerte. La gente compartió la entrevista y las palabras de Josefina parecieron resonar con innumerables espectadores. El incidente se había convertido en un símbolo poderoso de resiliencia, justicia y la negativa a ser silenciados. Josefina estaba recibiendo cartas de personas de todo el país, algunas de quienes habían enfrentado discriminación, otras de aliados que se sentían inspirados a tomar una posición contra los prejuicios. Una noche, mientras Josefina se sentaba junto a la ventana mirando hacia el cielo, Juan se unió a ella, tomándole la mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con una voz suave. Ella sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Me siento un poco abrumada, pero también agradecida. Fue una experiencia difícil, pero ver cuánto ha ayudado a otros hace que haya valido la pena. Somos más fuertes por ello. Juan apretó su mano. Lo somos. Y lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, Josefina sintió una profunda sensación de paz. Había enfrentado humillación y dolor, pero también había encontrado resiliencia, dignidad y apoyo de quienes se preocupaban por ella. Su historia había llegado más allá de ellos, tocando vidas, desafiando percepciones y, tal vez, tal vez, inspirando un poco más de compasión en el mundo. El día del juicio llegó rápidamente y con él vino un torbellino de emociones. Para Josefina. No había esperado que su vida fuera arrojada al centro de atención. Sin embargo, ahí estaba, preparándose para testificar en la corte contra el hombre que la había humillado de manera tan pública y dolorosa. Juan estaba a su lado. Su mano firme en la de ella, su presencia un consuelo y un ancla en medio de la tensión. Al entrar en el juzgado, Josefina pudo sentir las miradas del público y de los medios sobre ellos. Los periodistas estaban afuera, las cámaras destellando mientras los reporteros gritaban preguntas, ansiosos por captar cualquier palabra de ella o de Juan. La seguridad los condujo rápidamente más allá de la multitud, guiándolos adentro, donde prevalecía una atmósfera más solemne y respetuosa. La sala del tribunal se llenó de espectadores y Josefina tomó su asiento al frente con Juan a su lado. Miró alrededor, reconociendo algunas caras conocidas, amigos, familiares y simpatizantes que habían venido a mostrar su solidaridad. Respiró hondo, centrándose, sabiendo que su testimonio sería una parte crucial del caso. El acusado, el asociado de ventas, entró con su abogado. Su actitud antes arrogante ahora reemplazada por un visible incomodidad. Evitó el contacto visual con Josefina, su mirada fija en el suelo, tal vez dándose cuenta del peso completo de sus acciones ahora que habían llegado a este punto. Josefina sintió una punzada momentánea de empatía, pero rápidamente fue reemplazada por una resolución de acero. Estaba allí para decir su verdad, para asegurarse de que nadie más tuviera que soportar la humillación que ella había sufrido. Comenzaron los procedimientos y la fiscalía expuso el caso, detallando los eventos que habían ocurrido en la tienda ese fatídico
día. Se presentó evidencia, imágenes de seguridad que mostraban los momentos previos al incidente, así como testimonios de otros compradores y empleados que habían presenciado el comportamiento del asociado de ventas. Cada pieza de evidencia construía la narrativa de su prejuicio manifiesto, pintando un cuadro claro de la hostilidad que él había mostrado. Cuando llegó su turno de testificar, Josefina caminó hacia el estrado. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión era serena. Se sentó, sintiendo las miradas de la sala del tribunal sobre ella y encontró la mirada del fiscal, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Por favor, diga su nombre para el registro. Comenzó el fiscal. Josefina Phillips, respondió, su voz firme. El fiscal la guió a través de una serie de preguntas, permitiéndole contar su experiencia con sus propias palabras. Josefina describió cómo había entrado en la tienda, su emoción por encontrar un hermoso vestido, y el cambio repentino en el comportamiento del asociado de ventas. Habló sobre los insultos, la condescendencia y el acto final de rasgar su vestido. Cada recuerdo resurgiendo mientras revivía el momento en la sala del tribunal. Cuando terminó su testimonio, miró al jurado, encontrando sus miradas con una fuerza tranquila. Quería que entendieran no solo los eventos, sino el impacto duradero que habían dejado en ella, el sentido de degradación y dolor que no podía ser borrado. La defensa intentó minimizar el incidente, sugiriendo que las acciones del asociado de ventas habían sido un malentendido, una mala elección, en lugar de un acto calculado de prejuicio. Pero sus argumentos se sentían vacíos frente a las pruebas y al testimonio de Josefina. Las imágenes de seguridad mostraban claramente lo que las palabras no podían, la forma en que él sonreía con desdén, el desprecio en sus ojos y la satisfacción cruel en su expresión al desgarrar su vestido. El testimonio de Juan siguió. Su voz era firme, inquebrantable mientras relataba su llegada a la tienda y su decisión de pedir refuerzos para arrestar al asociado de ventas. Su presencia en uniforme solo subrayaba su autoridad, y sus palabras tenían peso. Juan dejó en claro que esto no se trataba solo de su esposa, sino de defenderse contra todas las formas de injusticia, sin importar cuán pequeñas o insidiosas pudieran parecer. Cuando se presentaron los argumentos finales, Josefina sintió un alivio, como si finalmente hubiera podido liberar la carga que llevaba desde aquel día. Había hablado su verdad, y ahora dependía del jurado decidir. La sala del tribunal cayó en silencio mientras todos esperaban el veredicto. El peso del momento presionando sobre todos ellos. El jurado regresó después de una breve deliberación, y Josefina contuvo la respiración mientras el portavoz se levantaba para anunciar la decisión. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable de asalto y acoso. Una ola de alivio la inundó, y sintió que Juan apretaba su mano en un gesto de tranquila reafirmación. Se había hecho justicia. Y por primera vez desde el incidente, sintió una verdadera sensación de cierre. El rostro del asociado de ventas estaba pálido, su expresión una mezcla de incredulidad y vergüenza mientras la realidad de sus acciones se asentaba en él. Mientras se leía la sentencia, Josefina sintió una calma que venía de saber que había defendido su posición, que no se había dejado silenciar. El juez emitió una multa y trabajo comunitario para el acusado, con una advertencia severa sobre las consecuencias de futuras acciones. Era un castigo medido, pero uno que dejaría una marca duradera en su historial, un recordatorio de la responsabilidad de la que no podría escapar. Después de que concluyó el juicio, Josefina y Juan salieron del tribunal juntos, recibidos por los vítores de amigos y familiares que se habían reunido afuera. Josefina sintió un peso levantarse de sus hombros. El dolor y la humillación de aquel día ahora se habían mitigado con el conocimiento de que se había hecho justicia. Los reporteros los rodearon, pero Josefina mantuvo la cabeza en alto, ofreciendo una breve declaración. El veredicto de hoy no es solo para mí, sino para todos los que alguna vez se sintieron juzgados, humillados o minimizados. Espero que esto envíe un mensaje de que nadie merece ser tratado con falta de respeto o prejuicio. Estoy agradecida por el apoyo de mi familia, mis amigos y todos los que me apoyaron. Juan agregó, con la voz llena de convicción. Todos tenemos el deber de defender la justicia, no solo en nuestras vidas profesionales, sino también en nuestras vidas personales. También. Hoy se hizo justicia. Y estoy orgulloso de haber estado al lado de mi esposa mientras luchaba por lo que era correcto. La multitud aplaudió su apoyo, un testimonio de la fortaleza que Josefina había demostrado. De la mano, ella y Juan atravesaron la multitud,
encontrando consuelo en la presencia del otro, en el sentido de cierre que el veredicto había traído. Al regresar a casa esa noche, Josefina sintió una profunda sensación de paz. Sabía que esta experiencia siempre sería parte de ella, pero ya no tenía el mismo peso. Había recuperado su dignidad, su voz, y ahora podía mirar hacia adelante sabiendo que había enfrentado el desafío y salido más fuerte. El mundo exterior había visto su lucha, su dolor, pero también su resistencia. Esperaba que su historia inspirara a otros a defenderse, a exigir respeto y a nunca dejar que los prejuicios quedaran sin desafiar. En las semanas posteriores al juicio, Josefina se fue acostumbrando gradualmente a una sensación de normalidad. Un zumbido constante de atención mediática comenzó a desvanecerse y la vida retomó un ritmo más tranquilo. La prueba había dejado sus marcas, algunas visibles, otras ocultas en su corazón. Pero con cada día, Josefina sentía que se movía hacia un lugar de paz y renovación. Juan había sido su apoyo inquebrantable a lo largo de todo. Y ahora él sugirió que se tomaran un tiempo lejos. Una oportunidad para escapar de los recuerdos y presiones que los habían rodeado desde el incidente. Después de unos días de planificación, decidieron un destino tranquilo y remoto donde pudieran relajarse por completo, reconectarse y dejar todo atrás mientras su avión aterrizaba en un sereno pueblo costero. Al bajar, Josefina sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. El aire estaba impregnado del fresco aroma del océano, y la atmósfera tranquila era un cambio bienvenido de la bulliciosa ciudad y del interminable escrutinio que habían dejado atrás. Miró a Juan, su mano aún fuertemente entrelazada con la de él. Y vio el mismo alivio reflejado en sus ojos. Se registraron en una acogedora villa aislada frente a la playa, donde el suave sonido de las olas se convirtió en su telón de fondo constante. A medida que se acomodaban, Josefina sintió cómo se iba liberando, pieza por pieza, de la atención que la había agobiado por tanto tiempo. Pasaban los días caminando por la orilla, saboreando la simplicidad y libertad de cada momento, intactos por la turbulencia que alguna vez los rodeó. Una mañana, mientras estaban sentados en la terraza de la villa con vista al resplandeciente océano, Juan tomó su mano, su expresión pensativa. Josefina, comenzó suavemente. Sé que los últimos meses han sido más difíciles de lo que ninguno de los dos esperaba. Solo quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Manejaste todo con tanta fortaleza, incluso cuando parecía imposible. Josefina sonrió, apretando su mano en respuesta. No podría haberlo hecho sin ti. Juan. Estuviste allí para mí en cada paso del camino, recordándome que no tenía que pasar por esto sola. Sé que tampoco fue fácil para ti. Él negó con la cabeza, su mirada firme y llena de calidez. No hubiera estado en ningún otro lugar. Else. Estando a tu lado, protegiéndote. A ti. Ahí es donde pertenezco. Y verte superar esto, es inspirador. Josefina, le mostraste a todos lo que es la verdadera resiliencia. Se sentaron en un silencio cómodo, dejando que las palabras flotaran. Entre ellos. Josefina sintió una profunda gratitud por la presencia de Juan en su vida. Por el amor y apoyo que le había brindado cuando más lo necesitaba, a pesar de todo lo que había sucedido, sabía que se habían vuelto aún más cercanos, su vínculo fortalecido por los desafíos que habían enfrentado juntos. Por las tardes, miraban el sol ponerse sobre el océano, el cielo pintado con tonos de rosa, naranja y oro. La belleza del paisaje se sentía casi como una recompensa, un testamento a la resiliencia del espíritu humano. Josefina se permitió saborear la paz, dejando ir la ira y el dolor que había cargado. Los recuerdos del incidente aún aparecían de vez en cuando, pero ya no tenían el mismo poder sobre ella. Ella había tomado su posición, dicho su verdad, y se había hecho justicia. Una noche, mientras se sentaban en la arena escuchando la risa suave de las olas, Josefina sintió un nuevo sentido de propósito despertarse dentro de ella. El apoyo y la solidaridad que había recibido de extraños, los mensajes de empatía y aliento, le habían mostrado cuántas personas enfrentan luchas similares, cuántas voces aún no se escuchan. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor, su experiencia se había convertido en un catalizador de cambio, no solo para ella, sino para otros que admiraban su fuerza. Juan, comenzó con voz reflexiva. He estado pensando que tal vez esto sucedió por una razón. Tal vez estoy destinada a hacer más con esta experiencia para ayudar a otros que no tienen el mismo apoyo. Juan se volvió hacia ella, una sonrisa formándose en su rostro. Creo que tienes razón, Josefina.
Tienes una voz poderosa y la gente está escuchando. Si quieres perseguir eso, estaré justo aquí contigo. La idea se asentó en su mente y sintió una chispa de emoción. Un nuevo rumbo comenzaba a tomar forma. Sabía que su historia ya había tenido un impacto, pero ahora quería ir más allá para abogar por aquellos que enfrentan discriminación e injusticia. Vio un camino hacia adelante, una forma de transformar su dolor en algo significativo. Algo que pudiera crear, durar y cambiar. Cuando su tiempo en la villa llegó a su fin, Josefina sintió un renovado sentido de propósito y claridad. Ella y Juan habían encontrado la paz, y ahora estaban listos para regresar a casa. Más fuertes y más unidos que nunca. El viaje les había permitido sanar, reconectarse y abrazar el futuro con corazones abiertos. Cuando regresaron a la ciudad, Josefina sintió como una confianza tranquila se asentaba sobre ella. Ya no era la mujer cargada por la humillación y el dolor de aquel día. Era alguien que había enfrentado sus miedos, luchado contra la injusticia y salido más fuerte. Y ahora estaba lista para continuar ese viaje, para usar su voz en favor de quienes más lo necesitaban. En las semanas que siguieron, Josefina comenzó a acercarse a organizaciones que apoyaban a víctimas de la discriminación y el prejuicio, compartiendo su historia y ofreciendo su ayuda. Su experiencia se había convertido en algo más que una lucha personal. Ahora era una plataforma para el cambio, un llamado a la acción que estaba decidida a perseguir. Con Juan a su lado, Josefina sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Uno lleno de propósito, resiliencia y el poder de hacer una diferencia. Juntos habían enfrentado la adversidad, pero también habían descubierto la fortaleza de su amor, la resiliencia de sus espíritus y la importancia de defender lo que era correcto. Y mientras Josefina miraba hacia adelante, sintió una sensación de paz al saber que su viaje le había traído no solo sanación, sino también un compromiso renovado con la justicia, la compasión y el valor de alzar la voz por sí misma y por los demás. El futuro era brillante y estaba lista para abrazarlo por completo. Con la mano de Juan en la suya y un mundo de posibilidades ante ellos, se había hecho justicia. Y la historia de Josefina se convirtió en un recordatorio poderoso para todos nosotros. A veces, defender lo que es correcto es el único camino hacia adelante. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte para más historias impactantes. Dale like si esto te conmovió y cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo?